Bueno, pues estoy aquí con Luis Estrada, ya casi que grabamos completito el episodio de todo lo que hemos rebotado aquí sobre este gran estreno que vas a tener el día de hoy. Luis Estrada nos trae ahora en serie, en Netflix, Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia. ¿Me cuentas? Mira, el proyecto más ambicioso, creo, de mi carrera. Las Muertas, un libro del que llevo muchos años apasionado por llevarlo a la pantalla y que ahora afortunadamente tuve la oportunidad de hacer casi una película de 7 horas dividida en 6 episodios y algo que la verdad soñé por mucho tiempo y que ahora es una realidad. Bueno, pues me vas a platicar de Las Muertas, que es lo que ya viene inmediato el día de hoy, y de todo lo que ya viene para Luis Estrada. Luis Estrada, qué privilegio de verdad tenerte en este foro y vamos a platicar de todo lo que ya viene contigo, porque ya viene hoy, justamente 10 de septiembre, viene una cosa espectacular hecha por nada más y nada menos que por Luis Estrada. Mil gracias. ¿Cómo has estado, He estado muy abrumado, muy nervioso, pero muy contento. Las Muertas ha sido un proyecto que me ha tomado gran parte de mi vida primero para poderlo hacer y ya desde que lo pude empezar a escribir, a coescribir, a producir y a dirigir y ahora a terminarlo, pues ha sido parte esencial de mi vida y como casi un sueño hecho realidad. Las Muertas, que está inspiradísima, pegadísima además a la novela, una de las novelas más famosas, nada más y nada menos que del gran Jorge Ibargüengoitia. Mira, yo a lo mejor todavía soy más osado e intrépido que tú, pero yo creo que es una de las grandes obras de la literatura universal. Así es. Por supuesto, mexicana, creo que Ibargüengoitia tiene un lugar preponderante, pero creo que, por lo menos para mí, Las Muertas es de mis favoritas y que la considero sin duda una obra maestra. Una obra maestra que tuve la oportunidad de leer de adolescente, apenas salió de la editorial en el año 1977. ¿Qué edad tenías? 15 años. O sea, a los 15 años leías a Ibargüengoitia. Curiosamente, mi padre, que también fue director de cine, José Estrada, adaptó una de sus novelas más importantes hasta antes de Las Muertas, que se llamaba Maten a León, Ajá, e hizo claro, una película, en el año 1975 a partir de la novela, y yo estuve cerca de la filmación. Tuve la oportunidad de conocer a Ibargüengoitia un día de visita en el set. No hice más que saludarlo y cruzar un par de palabras con él, pero al leer la adaptación que había hecho mi padre de Maten a León, me fui luego a la novela, un poco para entender cómo había sido ese proceso, y quedé prendado del tono de Ibargüengoitia. Desde entonces comencé a leer todos sus libros. En cuanto salió Las Muertas, lo leí y decidí que quería algún día de mi vida, o sea, estamos hablando de casi 40 y pico de años, hacer una película de él, una película. Y lo intenté varias veces, pero por una razón o por otra no encontraba la forma de obtener los derechos. Los tenían unas productoras, los tenían otros. En algún momento dado, unas productoras me contactaron porque sabían de mi interés por la novela, por el texto, y me ofrecieron hacerla, y yo pegaba de brincos de felicidad, pero llegó el momento de sentarnos a hablar de los detalles y eran 2 productoras americanas y lo querían hacer en inglés, cosa que me parecía una aberración y un pecado mortal. Les dije que no, y por alguna razón o por otra no lo pudieron hacer. Y después del estreno de Que Viva México en Netflix, que para sorpresa de todos fue un éxito enorme, que la vieron más de 32 millones de personas y en muchos países del mundo, fue primer lugar. Francisco Ramos, que es el director para Netflix de América Latina, me preguntó qué quería hacer, y a bote pronto y sin dudarlo mucho dije Las Muertas. Y me dijo, me encanta la idea, vamos a ver cómo está la cuestión de los derechos de la novela. Y para mi sorpresa, otra vez, al día siguiente me dijo, ya los tenemos para que la hagamos juntos.
Bueno, pero qué alegría para ti, porque todo el tema, ustedes quizás no los ni tienen por qué saberlo, pero cuando algún cineasta, así sea grande, enorme como lo es Luis Estrada, quiere llevar un texto que ya existe, una novela, cuentos, a la pantalla, pues es un lío, porque sí tienes que recorrer muchas veces caminos muy largos y muy laberínticos Sin duda. para obtener los derechos de esa obra, ¿no? Sin duda. Pero creo que la decisión más relevante después de estar de acuerdo en hacerla juntos fue encontrar cuál era la mejor forma de contarlo. Yo, que estuve con la novela en mi cabeza durante tantos años, siempre tenía esa preocupación de qué tanto había que dejar fuera de la novela para poderla meter en una duración estándar de un largometraje, que puede ser de 2 horas, 2 horas y media, a lo mucho. Y decía, híjole, es que hay que sacar demasiadas cosas. Y entonces, de común acuerdo y un poco en consonancia con los tiempos que estamos viviendo, decidimos que no había mejor forma de contarla que a través de una serie. Una serie que yo creo que son casi como 6 películas, cada una con su propio tono, cada una con su propio género cinematográfico, muy respetuosa de la visión de Ibargüengoitia, de este hecho tan escabroso de la vida real en el que se inspiró, que es el caso de las hermanas Hernández Valenzuela, las famosas Poquianchis. Pero Jorge le imprimió, creo que, una visión muy particular y que para mí era el gran reto, con este tono de sátira y de ironía, para hacer un retrato no solamente de las hermanas, sino de un país, de un momento histórico que curiosamente se parece también en muchas cosas mucho al que estamos viviendo. Exacto, o sea, más de 50 años después o 40 y tantos años después, Las Muertas y en realidad toda la obra de Jorge Ibargüengoitia le sigue hablando a nuestro país. O sea, ese ojo absolutamente omniabarcante que tenía Jorge Ibargüengoitia para escribir sus novelas y sus cuentos, incluso sus ensayos, la verdad es que sigue más vigente que nunca. Y yo creo, Luis, y no es por hacerte la barba, que está muy bonita tu barba, por cierto. Gracias. No es por hacerte la barba, pero yo creo que Jorge Ibargüengoitia estaría profundamente orgulloso de lo que estás haciendo ahorita con Las Muertas, de lo que hiciste antes, también con un texto suyo, la famosísima Ley de Herodes. Fíjate que, perdón que te interrumpa, Yulia, pero la Ley de Herodes solo tienen de coincidencia el nombre, porque no está basada en el famoso cuento de Jorge Ibargüengoitia. Yo lo sé. La Ley de Herodes es un famoso refrán mexicano, que a la letra dice, te tocó la Ley de Herodes, o te chingas o te jodes. Correcto. Pero creo que en términos de tono, sí había muchas coincidencias entre la manera de ver a México, nuestra idiosincrasia, nuestra historia, con el tono que yo había manejado en mis otras películas, y de alguna manera siento que estaba yo predestinado algún día a poder hacer un texto directo de Jorge Ibargüengoitia. Yo no dudaría por un minuto, Luis, que Jorge Ibargüengoitia estaría orgullosísimo de todo lo que tú has hecho con tu pluma, con tu lente, con tu cámara, con tu dirección, pero por un minuto, Jorge Ibargüengoitia no tendría ni siquiera espacio para dudar que tú eres algo muy parecido al Ibargüengoitia moderno. No es en un editorial, es con una cámara, ha sido en los cines y ahora en Netflix, pero yo creo que tú eres el Ibargüengoitia de nuestros días y, por supuesto, guardando las diferencias, ¿no? Y las diferencias, no las distancias, pues las diferencias que los que claro, como individuos tienen, pero tú has tenido ese mismo filo y esa misma, digamos, absoluta garra para denunciar lo que hay que denunciar y hacerlo además, pues con lo que es dificilísimo, ¿no? Con un sarcasmo, un sentido del humor que quizás es lo que a los mexicanos nos ha salvado durante tantas décadas, ¿no? Sin duda. Mira, yo creo que sí hay muchas coincidencias. Por supuesto, yo soy más prudente y cuidadoso de compararme con un gran maestro y genio como lo es Jorge Ibargüengoitia, pero sí creo que en nuestras preocupaciones, en nuestra manera de entender nuestra realidad,
y nuestra idiosincrasia, creo que sí hay muchas coincidencias. Creo que esta preocupación por tratar de entender cómo somos los mexicanos, de alguna manera, qué nos ha llevado a vivir a lo largo de nuestra historia con problemas que parece que no encuentran soluciones, así cambien los partidos políticos, los nombres de los que están al frente del país a nivel nacional, pero también a nivel local. Creo que sí había esta curiosidad por retratarnos, por supuesto Jorge con su pluma y yo con la cámara, pero sí hay esta conciencia, sobre todo creo en el tono, en cómo hablar de cosas que en principio pues son temas muy graves que nos afectan y nos implican a todos, pero también tratarlos de una manera, me atrevería yo a decir, popular, que la gente de alguna manera disfrute el cuento de lo que estás, claro, de lo que le estás contando. Ahorita voy a regresar a Las Muertas porque me parece además un proyecto monumental el que están haciendo tú y Netflix de la mano. Ahorita voy a regresar a eso, pero no puedo no ir a toda tu biografía cinematográfica, Luis, porque esto me remite otra vez digamos, a la equiparación que hago entre Luis Estrada y el propio Jorge Ibargüengoitia. Desde que sacaste tu primer film, que fue masivo y que conocimos todos, yo ya te conté que yo me volví tu fan desde que vi tu primera película en una sala de cine. La verdad es que has sido el más potente crítico de todos los políticos mexicanos. La Ley de Herodes, que también, por cierto, es un título de Ibargüengoitia, ¿eh? Correcto, que solo compartimos el título Ibargüengoitia y yo. Mira, antes de La Ley de Herodes yo ya había iniciado mi carrera, hice 3 largometrajes, que la gente no los tiene muy presentes, era yo muy joven y creo que estaba en búsqueda de mi propia voz y de mi propio tono, que son Camino Largo a Tijuana, Bandidos y Ámbar. Pero sí creo que efectivamente a partir de La Ley de Herodes, que nace de una preocupación como ciudadano, como mexicano, el de pronto, después de haber padecido la dictadura perfecta, que luego hice una película con ese título exactamente, de la permanencia de un partido que parecía inamovible, que se había eternizado en el poder por más de 70 años. Y a mí me pareció sorprendente que nadie lo hubiera retratado antes y que nadie le hubiera llamado por su nombre y hubiera hecho referencias directas a los que crearon este sistema político en el que crecimos una generación y que creo que de alguna manera tampoco ha terminado ni se ha ido. Efectivamente ha habido algunas alternancias de cambios de nombres, pero creo que la esencia del sistema político mexicano mismo no ha cambiado. Y eso, de alguna manera, he tratado de ir abordando varios de estas inquietudes o de estos problemas que yo siento que son muy relevantes para la vida del país, que además, curiosamente, también han tenido mucho eco a nivel internacional, o sea, porque tampoco somos privativos de problemas como la desigualdad social, la corrupción, la impunidad, la violencia, la manipulación mediática. Y entonces creo que también eso ha encontrado pues como un eco en el espectador que le gusta, como si fuera un espejo muy, muy cruel, ver retratado su país y a los personajes que están al frente de él de una manera muy crítica y ácida. En ese entonces, porque has tenido una caja de dinamita para cada sexenio que hemos atravesado, digamos, en nuestro tiempo de vida, Luis, ¿no? Si ustedes están chavitos, corran a ver todas las películas de Luis Estrada, porque les va a explicar esto, su país. La Ley de Herodes iba directito contra el PRI, pero luego vino la alternancia, también tuvo su película, ¿no? Un mundo maravilloso. Exacto, sacaste Un Mundo Maravilloso después del histórico, porque sí lo fue, histórico triunfo de Vicente Fox para sacar a ese sistema que estabas ya mencionando, para sacar al PRI de los Pinos, pero también le hiciste su película, también le tocó. Mira, para mí fue una especie de gran decepción
el que hubiera tantas expectativas sobre lo que podría pasar con el país cuando el PRI se fuera por fin del poder. Y por supuesto nunca he simpatizado con el panismo, pero Vicente Fox de alguna manera llegó con esta especie de discurso de que efectivamente iba no solamente a ver una alternancia, sino una transición. Y me atrevo a decir, y luego me pasó un poco también lo mismo con Calderón, al que también le tocó su película, y ahorita hablaremos de ella, sí, la mencionamos. ¿sí? Que resultó ser tan priista como los priistas, y que todo eso que de alguna manera se prometía como un cambio, además que creo que Fox tenía un tornillo medio suelto y ahora cada vez se le nota más, empezó a hablar de un país maravilloso que creo que solo existía en su cabeza. Él hablaba de que había terminado con la pobreza y la desigualdad y que estábamos mejor. Y cuando tú salías y veías... Yo con México he tenido siempre una relación, dependiendo del día, dependiendo del momento de mi vida, de amor y odio. Es un país que quiero profundamente, que amo, que me encantan muchísimas cosas. Por supuesto, su cultura, su geografía, sus personas. Pero también es un país que de pronto te hace enojar mucho. Y creo que de alguna manera estas películas de las que estamos hablando han nacido de esa sensación de hartazgo y de decir, no habrá manera de que avancemos. ¿No? Mucha frustración. Y en efecto, luego a Calderón también le tocó su película tremenda, ¿no? La del infierno. Tan tremenda y tan dura para él que me acusó de ser un mal mexicano. En un micrófono como estos de los que estamos hablando, le enfureció mucho, porque yo creo que si este país ya había tenido, como quedó retratado, creo, tanto en La Ley de Herodes como en Un Mundo Maravilloso, pues esta especie de decir, estamos condenados a vivir bajo la corrupción, la impunidad, el autoritarismo, ¿qué más nos puede salir mal? Bueno, pues llegó la violencia, el narco. Y creo que El Infierno fue una película también adelantada a su época, en el sentido de que en ese momento no tenía tanta presencia ni notabilidad lo que se estaba cocinando en México, que nos ha llevado literalmente por muchísimos años ya, y que tampoco se ve con claridad cómo se va a resolver y en cuánto tiempo, si es que llega a resolverse algún día y nos toca verlo, pues este problema del crimen organizado y la violencia desatada y loca que nos toca vivir. Sí, las fosas clandestinas, los desaparecidos, horrores, ¿no? Los horrores. Después le tocó, con el regreso del PRI a Los Pinos, le tocó a Peña Nieto también su película. El impensable regreso del PRI. Impensable, pero ¿y qué crees? El primer sorprendido, y además le llamaron el nuevo PRI. Un nuevo PRI que se parecía muchísimo al viejo PRI, o de hecho era el mismo. Pero nada más que el ascenso de Peña Nieto creo que también tuvo un elemento que para mí fue muy sorprendente, en ver la manera de cómo la plutocracia, la oligarquía, los grandes poderes, y en el caso de la televisión, de Televisa, para decirlo por su nombre y no autocensurarme, habían tenido un poder enorme para posicionarlo, para venderlo como el que iba a solucionar todos nuestros problemas, y creo que hubo mucho de esta manipulación y poder mediático en la manera en la que posicionaron a Peña Nieto hasta llevarlo a la presidencia. Claro, los resultados pues fueron muy similares a los que habíamos tenido con el PRI, y creo que también desató su enojo y su furia el verse retratado de esa manera, bueno, y más que retratado, de alguna manera caricaturizado, porque si mis películas tienen un tono, pues es el de la sátira, y la sátira también creo que uno de sus... Es poderosísima, la sátira es poderosísima. Sin duda, y creo que tiene que ser ácida, inclemente, sobre todo con el poder y los poderosos. Y bueno, y creo que con el retrato inmisericordia, inclemente, que se hacía de Peña Nieto, interpretado por Sergio Mayer, ni más ni menos, que luego, y un poco también generado por lo que la película provocó, llegó a ser y es diputado, pues fue un retrato, creo, de un momento muy preciso, pero que también implicaba una manera de gobernar, una manera de
pensar un país desde el poder de las élites y que ellos eran de alguna manera sus guardianes. En la película el personaje de Damián Alcázar, el gobernador Carmelo Vargas, pues nada, creo que es un retrato que sintetiza mucho y caricaturiza mucho a todos los gobernantes que tienen esa aspiración por llegar a la silla presidencial. De antes, de ahora, y esperaríamos que no del futuro, pero justamente la historia que Luis Estrada nos cuenta hasta el día de hoy a través de todas estas películas es que México en realidad pues, sigue siendo ese México, y ahorita vamos a regresar a eso, sigue siendo ese México que ya veía Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Pero bueno, luego le tocó a López Obrador, que viva México. Y que también se enojó muchísimo. También te echó ahí en la mañanera, me acuerdo perfecto. Me echó en la mañanera y dijo que yo era un churrero y que yo era medio racista y medio clasista. Y la verdad, hasta el día de hoy sigo pensando si vio la película o si solo alguien se la contó y dijo, pues mire, también hablan de usted y hablan de la polarización del país, hablan de que las desigualdades siguen siendo muy similares a las que ha habido en todos los regímenes anteriores, y entonces pues también le incomodó mucho. Pero que viva México para mí era más importante que hablar en específico, y luego mucha gente pues medio se quejaba de que había sido más indulgente que con nosotros. Quería hacer un retrato muy ambicioso sobre la idiosincrasia, sobre nosotros, un retrato muy ácido sobre la mexicanidad, sobre cómo, aún en este microcosmos que es esta familia, los reyes de la prosperidad, creo que más paradójico no puede ser el nombre. Así, pueden buscar sinónimos. Ahí entre ellos mismos, exacto. Pueden buscar sinónimos en su diccionario. Ajá. Aún entre ellos mismos había esta cosa muy, muy de la idiosincrasia mexicana, de la envidia, el rencor, el resentimiento, y que creo que desafortunadamente se agudizaron y se hicieron todavía más tensos y más graves por este discurso de polarizarnos entre los fifís y los chairos y los ricos y los pobres y los pueblos originarios y los mestizos, que creo que todavía seguimos de alguna manera padeciendo esas consecuencias y atrapados en ello. Bueno, y la pregunta inevitable, y ahora sí regresamos a las muertas, Luis. Las muertas es la caja de dinamita que le toca al sexenio de Claudia Sheinbaum. Mira, no creo, y te voy a dar una interpretación también de un poco todo lo que ha sido mi carrera. Yo creo que hay tantas visiones de la película o de las películas, y en este caso de la serie habrá, como espectadores haya. Y habrá quien quiera encontrar estos vasos comunicantes entre lo que la película, entre lo que la serie, Las Muertas, narra, y cosas que están muy actuales y muy presentes en nuestro tiempo. Pero creo que eso también lo tiene la novela. Creo que lo que Ibargüengoitia hace al retomar el caso de las Poquianchis, pero darle ese particular tono y ese particular punto de vista, es hablar más que del evento escabroso que fue el ascenso y la caída de estas madrotas conocidas como las Baladro, que crearon un imperio en el Bajío de burdeles, y que luego, pues por torpezas y por caer de la gracia del poder, terminaron sus días en la cárcel infaustamente, un poco también manipulados por los medios. Para mí Las Muertas es como también una suma de todos esos temas que en su tiempo le preocuparon a Ibargüengoitia, pero que me siguen preocupando a mí, ¿sí? Creo que Las Muertas, en este tono irónico y sarcástico que Ibargüengoitia tenía en todos sus escritos, está muy bien trasladado porque era el mayor reto de la serie. Pero también hablar de un país en un momento histórico preciso, que es finales de los años 50, principios de los 60, de problemas que siguen siendo como los mismos que vivimos el día a día en México, sí, lamentablemente, claro. ¿Sí? Porque hablar de la colusión
de esta ecuación tan desafortunada que ha sobrevivido durante tanto tiempo en México, de las relaciones entre el poder económico, el poder político, el poder militar, que está sí, claro, retratado en uno de los personajes principales de la historia, interpretado muy bien por Joaquín Cosío, que es el Capitán Bedoya. Que siempre ha estado contigo. Ahorita vamos a Joaquín, pero tú dime. Yo creo que el hablar un poco de este retrato simbólico de lo que representa cada uno de los personajes, que también tiene esta especie como de carga en el que representan algo más que su personaje, ¿sí? Tienen este simbolismo de representar una institución, parte de las fuerzas vivas, y también está presente la crítica a la iglesia, que pues por unos cuantos pesos bendice los burdeles, está presente el poder político a nivel estatal, a nivel municipal, y también, de alguna manera, a un sexenio que también fue muy importante en la definición del sistema político mexicano, que fue el de López Mateos. Pero creo que lo más interesante, tanto de la novela como de la serie que se estrena el día de hoy, es que habla de un país que se parece mucho al nuestro y que es como un espejo, un poco como los de las ferias o de Chapultepec, de estos que te distorsionan, pero que sigue siendo tú, y aquí sigue siendo el México de estos tiempos, así como lo fue en los años finales de los 50 y principios de los 60. ¿Te parece espeluznante, Luis, que justamente ese México que veía Jorge Ibargüengoitia y que en esta novela Las Muertas, como en todas las novelas que Ibargüengoitia escribió, hace del humor, digamos, su maquinaria de denuncia? ¿Te parece espeluznante que ese México de los 50, 60 y este México del arranque del siglo XXI sigan siendo tan parecidos? No sé si espeluznante es la mejor palabra, pero sí preocupante. Y él creo que en parte también habría que ocuparnos. Y yo desde lo que sé hacer, aunque me parezca porque hablo mucho de ello, no soy ni politólogo, ni sociólogo, ni político, ni historiador. Son temas que me preocupan. Creo que soy bastante estudioso de la materia, pero creo que más que espeluznante me parece preocupante el que no encontremos la salida de estos mismos problemas que refleja. O sea, hablar de la violencia contra las mujeres, hablar de la impunidad, de la corrupción, de la colusión de diferentes fuerzas como para beneficiarse de todas estas relaciones, de cierta manera muy perversas. Creo que la serie hace un retrato que la gente va a poder encontrar muy claramente los ecos de estos tiempos. Oye, y bueno, en efecto, ya va a estar a partir de hoy en todas las plataformas, en todas las máquinas, ¿no? En los iPads, en las computadoras, en las televisiones, Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, pero ahora contadas por Luis Estrada. Para ti, ¿qué fue lo más emocionante, pero también lo más retador de hacer esta serie? No fueron solamente dos cosas. O sea, de principio un poco el yo mismo darme cuenta de cómo los tiempos habían cambiado y que a pesar de que siempre he sido un apasionado y un entregado al cine, el mundo había ido cambiando y transformándose, en el que todos estos cambios de hábito que hemos tenido a lo largo de los últimos años, el transitar de lo analógico a lo digital, la llegada del internet, lo que implicó en estos cambios en la forma en la que nos informamos, en la forma en la que nos entretenemos, y de pronto descubrir que también era importante tener una visión de estos cambios para poderla contar de la mejor manera. Esto efectivamente me llevó primero a autoconvencerme de que no había otra forma de hacerlo que en este formato, porque de otra manera creo que sí hubiera tenido se tendría que haber hecho una síntesis que hubiera dejado fuera y hubiera perdido mucho. Mucha tijera, ¿no? Luego están los retos, te diría yo, de producción o físicos, que era un proyecto muy ambicioso por reconstruir la época con todo lo que implicaba, la
Las Muertas es una superproducción que tiene más de 210 sets de época, más de 770 actores, miles de extras que había que vestir, cortarles el pelo. Entonces, claro, fueron 22 semanas en el que todos los días era un reto enorme. Filmamos en 3 estados, construimos 4 foros donde todo en México, ¿verdad? Todo en la República Mexicana. Ajá. Filmamos en San Luis Potosí una gran parte, en Veracruz y en Guanajuato, y mucho en los estudios Churubusco, donde afortunadamente pudimos reconstruir muchos de los sets. También porque, y este también sería otro enorme reto de Las Muertas, pues sí había algunas cosas hemerográficas que nos hablaban de cómo eran estos burdeles, estos lugares, estas oficinas. De hecho, a partir de que la revista Alarma, que jugó un rol esencial en el mito negro de las Poquianchis, y que fue un poco lo que motivó a que Jorge Ibargüengoitia quisiera dar otra visión de esa misma historia. Jorge Ibargüengoitia tuvo acceso a los expedientes judiciales y de ahí tomó muchas de las cosas que se dicen en el libro, de los testimonios, las cosas más absurdas y de humor negro, pero que fueron reales. Pero el reto mayor de todos, a ver, era el tono, porque además mucha gente que no conoce la novela, y ahora, por ejemplo, que se estrenó el tráiler y que muchísima gente lo ha visto en las diferentes plataformas, ya tiene millones de views en YouTube y en TikTok y en Instagram, en fin, en todas estas plataformas de las que no, o redes sociales de las que no soy demasiado fan, pero que en este caso, por ser parte de mi trabajo, estoy muy pendientes. Mucha gente se pregunta cómo es posible que se haya abordado con este tono, ¿sí?, un tema tan delicado, tan escabroso, tan doloroso para la memoria. Y creo que ese es, a final de cuentas, el mayor reto que tuvo Jorge, pero también el mayor logro Ibargüengoitia. Y también lo era a la hora de llevarlo para a la Luis pantalla. Estrada, por supuesto. O sea, cómo de pronto hablar, ¿sí?, de esta especie de brujas y que son consideradas como las peores asesinas seriales, no solo de México, sino del mundo, a las que les achacan decenas y en algunos casos hasta cientos de crímenes, en este tono satírico. Y mi respuesta era decir, es que no se va a hacer un retrato naturalista o documental del hecho histórico. Se va a hacer una interpretación a partir del libro de Jorge Ibargüengoitia, Las Muertas, con un punto de vista, y el que no deja de ser una cosa en estos géneros también con mucho drama, con mucho horror. En los últimos episodios la serie se va poniendo cada vez más negra, más... Pero no hagas spoiler. No hago spoilers, Luis. Pero sí creo que ese fue el mayor reto, ¿no? O sea, cómo hablar de un tema tan duro. La tragedia y el humor es una combinación complicadísima. Vaya que México se las ha arreglado siempre para encontrar el vericueto por el cual puede hacerlos convivir, ¿no? Sin duda. Pero obviamente, además, en nuestros tiempos en donde estamos en la era de la cancelación y no, en fin, digamos en de donde, la corrección política, exacto, de la cual la película no es muy respetuosa tampoco. Me imagino que también, o sea, para Ibargüengoitia en sus tiempos habrá tenido su grado de dificultad, pero para Luis Estrada en esta época debe haber estado complicadísimo también. Mira, aquí también, y lo vamos a relacionar con lo que hablábamos de las otras películas. Yo creo que lo único peor que la censura es la autocensura. Y como creador yo creo que tu aspiración debe hacer siempre hablar con libertad e independencia en la manera en la que tú concibes la mejor manera de contar una historia. Afortunadamente también tengo muchos cómplices. La serie tiene un reparto extraordinario encabezado por Arcelia Ramírez, Paulina Gaitán, Joaquín Cosío, Alfonso Herrera, que de alguna manera se han vuelto, pues eso, parte de mi familia. Mauricio Isaac, que hace un personaje asombroso, que a ese sí sería un spoiler contarlo aquí. Una cantidad de actuaciones especiales que creo que la gente se va a sorprender mucho, de que actores famosísimos, internacionales. Todos espectaculares. Pero creo que es un poco el imán que se volvió el proyecto, tanto por la novela como por la posibilidad de llevarlo a la pantalla. Pero yo creo que
y ese ha sido de alguna manera a lo mejor el logro más importante de mi carrera, es trabajar con independencia y libertad. Afortunadamente con Netflix tuve una relación magnífica donde respetaron mi punto de vista, la manera y el tono en el que yo quería contar esta historia. Y bueno, creo que a la gente le va a provocar muchas reacciones el ver la serie, que tiene, creo, un acabado artesanal impecable, que las actuaciones son extraordinarias, pero creo que lo más interesante es su historia, el cuento, la narración y cómo va progresando a través de estos 6 capítulos, que como te decía antes, creo que son como 6 películas que se van entrelazando para hacer un retrato, creo, ¿sí?, de un país y un tiempo que son México, y un tiempo que se parece mucho al que estamos viviendo. Oye, déjame preguntarte una cosa, Luis, porque esto yo lo pensé para mí en cuanto vi el primer capítulo y dije, esto seguro es una decisión de esas hipermordaces, digamos, el sarcasmo mayor que vi de entrada, así de entrada en Las Muertas, fue ver al cochiloco vestido de militar. Es que no es el cochiloco. El cochiloco se le quedó un poco porque creo que fue un papel que hasta a mí se me fue de las manos. O sea, se volvió un ícono, creo, popular, que la gente lo adoptó y a mí de pronto he encontrado a lo largo de mis viajes y todo cosas muy sorprendentes, donde se le han compuesto corridos y se venden camisetas y parafernalias emulando a este personaje. Creo que Joaquín es uno de los grandes actores de este país. Es enorme. Joaquín es literalmente enorme, sí. y figuradamente es un gran actor. Para mí era un reto porque además, y tiene que ver con lo que te comentaba hace un momento, de que existen fotografías de los personajes reales. Cuando fueron apresados todas las hermanas Baladro o las hermanas Hernández Valenzuela, las Poquianchis, y empezó a ver, sí, muchas fotografías de cada uno de estos personajes, de Serafina, de las Poquianchis, pero también de Serafín, de las que están inspiradas o de las que Jorge Ibargüengoitia tomó como inspiración para construir los personajes. La frase más célebre de Las Muertas es el epígrafe de Ibargüengoitia, que dice: en esta historia algunos de los hechos son reales, todos los personajes son imaginarios, pero sí los tomó, y al haber tenido acceso también a ello, y entonces de pronto, cuando empezamos a hacer la investigación, yo dije, sería muy interesante que los personajes, que los actores se parecieran también a los de la vida real. Y en este caso Joaquín era muy parecido a Águila Negra, que en la novela de Ibargüengoitia se llama el capitán Hermenegildo Bedoya, y creo que hace una actuación espectacular. Sobre todo también creo por la carga simbólica que implica un militar metido en este mundo criminal y en un tiempo donde los militares pues han tenido cada día más poder y cada vez están más presentes en la vida pública mexicana. Creo que hace un paralelismo y un símil muy provocador y muy interesante. Sí, yo eso es lo que pensé, como Luis tiene ganas de hacer esta provocación particular. Ahora que nos explicas, veo que no fue tan así de arranque, pero pues eso es lo que va a ocurrir, sí o sí, ¿no? Pues mira, creo que hablaba también de esta similitud de los tiempos en los que hablamos, ¿no? Porque de alguna manera Bedoya termina siendo, sin querer revelar ningún spoiler, termina siendo de alguna manera cómplice, pero también autor intelectual de muchos de los horrores de los que ocurren en el universo de Las Muertas, ¿no? Como lo fue también en el mundo de las Poquianchis. Oye, Luis, me imagino que en algún momento tú habrás tenido tus dudas porque está también ahí en los periódicos, en las redes, Luis diciendo que una serie jamás en su vida, que nunca iba a ser una serie porque él era un purista del cine y que tú creías nada más en entregar la película y se acabó, ¿no? ¿Qué me dices hoy después de haber realizado la serie de Las Muertas? ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Uno no debe de decir nunca, jamás. Exacto. Porque lo disfruté muchísimo. Literalmente te diría que si hacer una película es como tratar de hacer una gran obra de caballete en un lienzo limitado, pues hacer una serie es casi como un mural donde puedes desarrollar con mucha más libertad
los personajes, los conflictos, tener una especie de mosaico más representativo de la sociedad y sobre todo creo que la naturaleza del proyecto es la que te debe y ahí sí digo, pues bueno, sí, tenía esta visión romántica, pero afortunadamente también no me quedé como dinosaurio y me iba a extinguir si así era. Y ahora también ya en este momento pues ya estoy pensando en hacer otra película porque la historia es la que te lleva a cuál es el mejor formato o el mejor medio para expresarla. Y creo que no había mejor forma para contar las muertas que el de una serie. Una serie que te digo, se trató con igual cuidado y rigor que la más ambiciosa de mis películas. Ahora en estos tiempos en los que hay tanta inteligencia artificial, tantos efectos digitales y todo, tratamos sí de hacerla lo más artesanalmente posible. Se trabajó con mucho cuidado en todos los detalles de la reconstrucción de la época, de las decoraciones de los sets, las construcciones mismas de los sets, los vestuarios. Y creo que la lección es claramente, primero, que no digas nunca, y la otra, que cada historia debe de encontrar el mejor medio para poder ser contada. Y en este caso así fue. Otro purista mexicano, un colega tuyo, también director, pues fue el primero en aventarse, ir justamente a ¿no? A estas pantallas, aunque sea de este tamaño, pero en ir justamente a Netflix también, y con eso se ganó el Oscar, Alfonso Cuarón. Alfonso, que es uno de mis grandes amigos, que estudiamos juntos en el CUEC, que todos los ejercicios que hicimos, él fue mi fotógrafo y yo también fui su productor. Trabajamos mucho hasta que, bueno, él tomó la decisión, trabajamos mucho juntos hasta que él tomó la decisión de irse de México a hacer una carrera en Estados Unidos primero y luego regresó a hacer sus películas, y Tu mamá también, y Roma. Curiosamente teníamos muy claramente y compartíamos un poco esa opinión. También un poco porque creo que nos formamos con una televisión que funcionaba muy bien en sus tiempos, pero que no tenía demasiadas ambiciones. Creo que lo que ocurrió en los últimos años, probablemente en las últimas 2 décadas, en el que la televisión, primero con HBO y luego con la llegada de las otras plataformas, en la que antes la televisión tenía el rigor de los tiempos, de las pausas comerciales, muchas limitaciones temáticas y discursivas, porque pues era algo que llegaba a la casa. Y creo que esto a final de cuentas también es una nueva manera de relacionarse con el entretenimiento. Totalmente. Y con la cultura, ¿sí? Y entonces, y lo platicamos Alfonso y yo cuando yo supe que estaba haciendo para Apple la serie bueno, su serie, se me fue el nombre ahorita, pero ahorita me viene a la memoria. Le pregunté cómo estaba viviendo la transición y me dijo, Luis, es maravillosa. Date la oportunidad de probarlo y creo que no me arrepiento de nada. O sea, para mí realmente tener la posibilidad de haber hecho una película de casi 7 horas, por supuesto dividida en capítulos, cada uno con su nombre, cada uno con su tono muy particular y su género, pero siempre interconectadas por la historia principal, que es el ascenso y la caída de las hermanas Baladro. Fue una experiencia formidable porque te digo, te da, y además, sobre todo, creo haberla podido hacer con libertad e independencia para hacerla de la manera que yo creí que debía ser contada esta historia. Tú has hecho una familia cinematográfica en tus repartos, ¿no? O sea, y atrás de cámara. Y detrás de cámara seguramente, estoy convencida de ello. En esta ocasión entran a tu familia Paulina Gaitán y Poncho Herrera, que están No, Poncho ya es la tercera, espérame, Poncho ya es la tercera película que hacemos juntos. Entra Arcelia Ramírez. Arcelia, sí. Que son realmente las 2 protagonistas de la historia. Ellas hacen Las hermanas Baladro junto a Leticia Buijara, con la que también lo hice. Pero con Poncho estuvo en La dictadura perfecta y estuvo en Que viva México anteriormente. Y además yo creo que va a estar ahora sí que como parte de mi familia en todo lo que yo haga hacia adelante. ¿Por qué?
Porque yo creo que cuando tú encuentras una afinidad y una conexión con un actor que te ayuda a construir de la mejor manera ese personaje, que tienes un nivel de comunicación y de entendimiento en el que no es necesario explicar demasiado, porque ya encuentras la forma en la que tal vez con un solo gesto, con un solo ademán, él entiende lo que tú estás buscando. Ajá. Y se lee el uno al otro. Creo que gracias a eso, y creo que cuando vean, por supuesto con Mauricio Isaac también ya había hecho varias películas, y muchos otros que no quisiera ahora sí revelarlos de entrada porque va a ser muy sorprendente para la gente cuando vea un reparto tan estelar, tan numeroso como el de Las Muertas. ¿Qué fue lo que a ti, ahorita que el día de hoy va a salir ya Las Muertas en Netflix, qué es lo que más nervioso te pone, Luis? Lo que más nervioso me pone, yo creo que son las enormes expectativas que por muchos lados tiene la serie, incluyéndome a mí. Yo creo que es una serie de un nivel que pocas veces se había visto, no solo en México, sino en Latinoamérica. Creo que el tema, el tratamiento a partir de la novela de Ibargüengoitia era un reto enorme y, por supuesto, lo que me pone nervioso es la acogida que va a tener. Es una serie muy provocadora, es una serie muy polémica, así como lo comentábamos hace un momento. Así como eres tú, hombre. Así un poco como también como soy yo, como son mis otras películas, pero creo que al tener este gran lienzo donde pude contar esta enorme historia, pues eso, cómo le va a ir, cómo va a ser recibida, pero yo espero que muy bien y espero que en algún momento dado que platiquemos lo bien que nos fue. Estoy segura de ello. Yo ya vi Las Muertas. Ustedes no se la pueden perder, porque además, ¿sabes qué va a ser fantástico? Que tras ver la serie la gente va a querer ir a leer a Jorge Ibargüengoitia, que sigue tan vigente en todo nuestro, como tú bien lo llamas, lienzo nacional. Mira, para mí era muy importante que quienes conocían la novela o quienes conocen la novela y la han leído, la puedan reconocer, por supuesto con un punto de vista y un sello muy particular, que es el que yo le pongo a mis cosas, pero que sí hubiera esta especie de consonancia entre lo que Jorge Ibargüengoitia quería, tanto en su historia como en su tono, ¿sí? Pero también es muy importante para mí que quien a través de la serie descubra la posibilidad y vaya al libro, lo vuelva a reconocer. Y en ese sentido sí fuimos Jaime Sampietro, yo y Rodrigo Santos, que fuimos los adaptadores y los guionistas de la serie, muy cuidadosos. Por supuesto, son dos lenguajes, el literario y el cinematográfico, pero te digo, y regreso un poco por donde empezamos, cuando yo leí por primera vez Las Muertas, un libro que he leído creo más de 30 o 40 veces, porque siempre regresaba a él y me lo llevaba a vacaciones y todo él, mi sensación fue, y creo que fue una cosa como de presentimiento, que había más que una gran novela que lo es, también un guión cinematográfico. Y creo que el verlo ya plasmado en la pantalla invitaba, porque Jorge era muy generoso en sus descripciones de los lugares, en las situaciones. No se daba mucho la reflexión o el monólogo interior de los personajes, cosas abstractas, sino que era muy puntual, casi como escribía una crónica periodística de los hechos, y creo que nos ayudó también eso mucho a que hubiera esta relación entre el libro y la serie, de la que me siento muy orgulloso. Pues a partir de hoy, a ver Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia en la cámara y la interpretación, el genio de Luis Estrada en Netflix a partir del día de hoy, mi querido Luis. Y yo voy a cerrar nada más lanzándote, hablando de Jorge Ibargüengoitia y teniendo a Luis Estrada enfrente, te voy a lanzar yo también a ti, porque tú las lanzas siempre, pero ahora te voy a lanzar yo a ti una provocación. Venga, la que sigue también, una serie, Los Pasos de López. Mira, uno nunca sabe. Así como te dije, yo había dicho que nunca iba a dejar el cine para hacer una serie o algo por el estilo. No lo sé. Hoy tengo ya otro proyecto sobre el que estoy trabajando, que es un guión original mío y de Jaime Sampietro. En algún momento dado también se me antojó hacer Los Relámpagos de agosto. Los Pasos de López creo que es maravilloso, pero yo no sé si me va a dar la vida para tanto, porque también ya tengo otro proyecto para otra serie a partir de una novela de Vargas Llosa, y si me da la vida, vete a saber. Ahora sí que
Me encanta la provocación, pero ojalá tuviera una bola de cristal para poderte responder, Yuri. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Luis Invitarlos Estrada. a todos a ver Las Muertas. Nuestra admiración siempre, porque necesitamos, en este y en todos los países del mundo, necesitamos artistas como tú que sean una constante provocación, porque justamente eso es lo que nos obliga a vernos al espejo siempre. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti, Yuri. Un placer.